Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todos aquellos que somos hijos de Dios, por excelencia, amamos a Dios porque no solo es su mandato, sino porque es el que nos sostiene, el que está con nosotros todos los días. Y dice la palabra que todas las cosas, guárdalo en tu corazón, en tu mente. Las circunstancias que ocurran son parte de todas las cosas. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme, de acuerdo a su llamado. Dios nos ha llamado para que vivamos en victoria. En dificultades, en sufrimiento, en desilusiones, en maltratos, porque ocurren muchas veces estas cosas, desilusiones, tristeza, maltratos, siempre hay. Siempre nos toca pasar alguna de estas circunstancias, pero el Señor dice que está con nosotros y que aún estas cosas difíciles que podamos estar pasando, un maltrato, una desilusión, sí, todo esto ayuda para ir formando nuestro carácter a la imagen de Cristo. ¿Cuántas veces nos pasan cosas difíciles y decimos, ¿y por qué a mí esto? Y es porque Dios está formando tu carácter a su imagen, porque el mundo necesita ver a Cristo en vos y en mí. Dice Jeremías 29:11, el profeta ahí hace está asegurando, dice, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, afirma el Señor. No lo dice el profeta. El profeta, Dios le manda al profeta a decirle al pueblo que yo, Jehová, sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de calamidad. Así dice la versión que estamos leyendo. Pensamientos de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es palabra de Dios, por eso voy a leer mucho palabra de Dios. Dios le manda a decir al profeta, a su pueblo, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro de esperanza. ¿Lo podés recibir en esta tarde? El Señor tiene para tu vida un futuro mientras estemos en la tierra y glorioso en los cielos de esperanza. Confiamos en estos tiempos en el Señor que está a nuestro lado y más que a nuestro lado, dentro de nuestro. Sigue Romanos 8, 31 y 32. Dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué tremendo! ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos renegando? ¿Seguiremos a veces temerosos? ¿Qué podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién? Dice la palabra en contra. Si Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con su Hijo todo lo que necesitamos? Si su Hijo vive en nosotros, el Espíritu Santo, Cristo, vive en nosotros, ¿cómo no nos dará con Él? Dice, todas las cosas. El Señor proveyó todo lo necesario para que vivamos una vida
victoriosa. Y esto se nos debe grabar. Todo lo necesario para que vivamos una vida victoriosa frente al pecado, frente a las acechanzas del diablo, frente a las ideologías, frente a tantas cosas que hoy están apareciendo. El Señor está con nosotros. Podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puedes decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice en Filipenses 4:13, te dije que te iba a dar la cita. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado del mundo y aún el que habita en nuestra vieja naturaleza, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo el cuidado, bajo el tiempo, cuando el Señor Jesucristo obró toda nuestra salvación, y entonces el pecado que nos rodea y que muchas veces quiere atraparnos y doblegarnos, tened en cuenta que no se va a enseñorear de vos. Simplemente tenés que darle gloria al Señor, renunciar a esa inclinación y vivir en victoria, porque el pecado no nos dominará, dice el Señor. Seguimos Romanos 8:35 al 37. Escuchá el grito de victoria de Pablo, después que había dicho, soy un hombre miserable, ¿quién me va a librar? Grita de victoria, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por medio de Cristo, no por nuestra fuerza, no por el empeño que pongamos, no porque nos levantemos un día que nos vamos para arriba y nos levantemos otro día que nos vamos para abajo. No es de acuerdo a nuestra manera de ver, ni de acuerdo a nuestros sentimientos y emociones, sino es de acuerdo al amor de Cristo. ¿Quién nos separará? Las pruebas, las circunstancias difíciles, la angustia, las tristezas por lo que vemos, por lo que está pasando, las cosas presente de hoy que verdaderamente no son las mejores, el hambre, la pobreza, la desnudez, el peligro, ¿a qué ocurrirá? ¿Qué va a pasarnos mañana? Nada. Ante todas estas cosas somos vencedores. Gloria sea a Dios. Nos dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. Toda la Biblia está escrita, por eso le estoy leyendo la palabra. Estas cosas, dice el Señor, yo les he hablado para que en mí, no en el gobierno de turno, no en las circunstancias, no en lo que nos rodea, en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, que dice el Señor, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo caminó igual que nosotros en el mundo. El Señor Jesucristo pasó las mismas circunstancias adversas que nosotros. El Señor fue hecho pecado, cargó el pecado de todos nosotros, mucho más que los que nosotros vivimos permanentemente. Pero Él venció. Aleluya, Él ha vencido al mundo y este victorioso que vive en nosotros es en el que tenemos que confiar. Gloria a Dios. Sigue diciendo Romanos 8, 38 y 39. Después lo lee, lo repasa, lo aprende de memoria y vive en victoria. Dice, por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Vamos a ver un poquito esto, porque es muy lindo pero profundo. Está diciendo, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ningún ser creado espiritual, ángeles, demonios, el mismo Satanás, nada nos podrá apartar del amor de Dios, ni la vida ni la muerte. En estos tiempos, ¿no? Donde estamos caminando muchas veces ahí en la rayita y no sabemos qué nos va a pasar, querida iglesia, ni la vida ni la muerte. Aleluya. Dice la palabra, porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, también morimos para Él. Estamos confiados en el Señor. Bienaventurado nos dice Salmos 112, 1 y 7. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Acá paramos. Aquí hay una base. Aquí hay una cláusula. Dichoso el hombre que tiene al Señor y que sigue al Señor y que obedece al Señor. Esto es temor, no es miedo. El hombre que obedece al Señor, que sigue al Señor, que ama al Señor y en su ley, en su palabra, en la Biblia, se deleita. No solo la lee, sino encuentra en la Biblia la fuente de la vida, la fuente de la salvación. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Si usted lee la Biblia todos los días, si usted ama al Señor por sobre todas las cosas, si deja todo lo secular como secundario, si le agrada sacar de la Biblia la enseñanza para cada día, entonces no temerá de lo que pueda pasar, no temerá ni siquiera de malas noticias. Porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba seguro. Sigue diciendo, pues si quedarme vivo es para bien, no tengo problema, me quedo vivo y hago lo que me corresponde. No es que estaba mirando la muerte como la salvación, como cuántas veces nos pasa, me quiero morir, estoy cansado de esta vida. Eso no es vida en victoria, eso es estar en derrota. Estar esperando la muerte para zafar de circunstancias, para salir de este mundo. El cristiano no le debe ocurrir. Pablo dice, para mí el vivir es porque Cristo me da la vida, doy yo la vida por Él, anuncio su mensaje, doy buen testimonio de lo que Él hizo en mi vida y que todos vean que vivo bien porque tengo un Señor que es bueno y su misericordia es para siempre. Pero si tengo que morir, no me asusta porque sé que voy a la presencia de Dios. No era un derrotista, no vivía en derrota y esperaba la muerte. Esperaba vivir para hacer la voluntad de Dios, pero si tenía que morir, en algún momento sabía a dónde iba. Gloria a Dios, esta es la base de nuestra vida, de nuestra salvación, de nuestro vivir en victoria. Sigue diciendo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Está hablando del reino espiritual que no vemos.
Está hablando aún del reino de las tinieblas que no vemos y muchas veces quiere someternos y muchas veces nos trae temor y muchas veces trae angustia y muchas veces quiere vernos derrotados Satanás, porque sus maquinaciones son estas, porque Él vino a hurtar, matar, destruir, y no tenemos que olvidarnos de esto. Pero Pablo dice: ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada me apartará del amor de Dios. Dice el Salmo 91, ¿cuántas veces lo hemos leído en momentos de prueba, de dificultad, de angustia? Sabemos cuántas veces hasta de memoria. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, peste. El diablo quiere destruirnos. Él te librará, aleluya. Porque el Señor vino para esto. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Anoche tuve un sueño y sé que a los gritos, así fue, terminé reprendiendo, porque sale de la convicción. Y yo sé que reprendí fuerte. Así fue Ana, que Ana me dice: cállate porque es tarde. Bueno, yo no sé qué tarde era. Yo sí sé que tuve un sueño y que en el nombre del Señor Jesús ordené a ese espíritu que se fuera. Y sé que tuve libertad y paz, porque no temeré saeta. Dice: terror nocturno. ¿Cuántas veces viene terror a la noche cuando cosas se nos cruzan y no sabemos qué hacer? Pues tenemos la confianza puesta en Dios y sepa que puede despertarse en ese momento, y en el nombre del Señor Jesús haces huir a ese enemigo que viene a querernos destruir. Él te librará del lazo del cazador, Él te librará de la peste destructora. Dice aquí el Salmo 91. Ni lo presente, sigue diciendo allí el pasaje, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Se terminó. Cuando alguien cree algo, no temas. Cuando aparezcan cosas y que van a ocurrir inventos raros, no temas. Nada tiene más poder que el poder de Dios. Ni lo presente, dice Pablo, hace 2000 años. Ni lo presente decimos hoy en este lugar. Ni lo que puede venir, que no sabemos qué cosas puede venir. No sabemos qué cosas pueden venir. Y avanza tanto la ciencia que no sabemos. No temas. Ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Acá está, querido, orad. Tarde, mañana y al mediodía, dice la palabra. Orá permanentemente, hacele conocer al Señor tu necesidad. No las soportes solo, no vas a poder. No querrás salir solo, es imposible. Por eso Pablo dice: no se preocupen por nada, estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracia. Y entonces, dice el verso 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. La paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no le doy la paz como se la dan sus amigos, como se la da el mundo, como se la quiera dar el gobierno.
yo le doy la paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tenemos paz en la prueba más difícil. Porque podemos tener paz en las circunstancias más adversas, porque Dios nos da su paz que sobrepasa a nuestro entendimiento. Dice, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Aleluya, en Cristo Jesús. Vamos avanzando y podemos terminar pronto. Pablo nos dice que ni lo alto ni lo profundo, esto ya lo vimos, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. Gloria a Dios. Terminamos. Nuestra confianza debe permanecer en el Señor. ¿En quién? En el Señor. No en la circunstancia de turno, ni siquiera si la pandemia se terminara. Nuestra confianza debe estar firme en el Señor. Podemos confiar en su promesa y alentarnos. Por eso hemos leído palabra de Dios. No quise darte un mensaje de autoayuda, no quise darte un mensaje de ayuda de la iglesia. El mensaje está en la palabra escrita que hemos leído. Dice Isaías 43, versos 2 y 19. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Le dice el profeta Isaías al pueblo que está esclavo. Había salido de la esclavitud, había cruzado en seco, había vencido a los enemigos y por muchas circunstancias de pecados y de no buscar a Dios, volvió a la esclavitud. Y allí esclavo, viene el profeta y lo alienta y le dice al pueblo, cuando pases por las aguas, ¿quién puede pasar por un lugar de mucha profundidad de agua? Y dice, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegaran. El pueblo de Israel pasó por las aguas y el mar se abrió y cruzaron el seco. Cuando pases por las aguas, y cuando pase, iglesia, por las aguas de la prueba, y si pasa por el río de mucha turbulencia y dificultad, el Señor dice, yo estaré contigo, pero tampoco te hundirás. ¿Puede la iglesia, puede el cristiano pasar prueba? Y sí. Pero el Señor dice que vamos a salir victoriosos. Eso es la diferencia. Allí está la diferencia. Y el Señor va con nosotros. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Imposible. Y si pasas por el fuego, no vas a arder en llama. Ni la llama va a arder en ti. Esta es la promesa que el Señor le dio a aquel pueblo. Pero como la palabra escrita es viva y eficaz, yo quiero que la tomemos para hoy. Y que te vayas confiando en el Señor y disfrutando de ese Señor poderoso que tenemos. Dice el Señor para este tiempo que viene, iglesia. Tal vez usted creyó que se nos había acabado los argumentos y que porque no podíamos reunirnos se terminó la iglesia. La iglesia está viva, vive en vos y vive en mí, porque somos los llamados fuera del reino de las tinieblas. Esto es iglesia. Y entonces el Señor dice a la iglesia en este tiempo, he aquí yo hago cosa nueva. ¿Crees que el Señor puede hacer en medio nuestro? A través tuyo.
tengo mucho más para decirte, pero lo vamos a decir otra vez, que creo que es lo que el Señor puede llegar a hacer a través tuyo y con vos. Pero prepárate, dice, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y vamos viendo cómo el Señor se mueve en este tiempo. ¿No la conoceréis? ¿Te vas a quedar sin conocerla? ¿Te vas a quedar sin saberla? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Lo abrió hace, ¿cuánto? 4.000 años, 3.000 años aproximadamente. Otra vez abriré camino, dice el Señor, y lo va a hacer para cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Aliéntese, iglesia.